Biblia, como ya debes saber y suponer, en Mateo capítulo 27, vamos a terminar ese capítulo para poder ver los acontecimientos antes de la resurrección. Así puse el título de esta prédica, el escenario previo a la resurrección. No sé si a usted le ha tocado vivir una muerte cercana, alguna enfermedad grave de algún familiar. Generalmente cuando esa persona que conocemos, que es querida, que está sufriendo por el cáncer, por algún accidente grave, que lo tiene ahí al borde de la muerte, hasta de alguna manera esperamos y rogamos a Dios para que salga luego de esa condición. Ojalá muriendo a veces, porque creemos que va a ser mejor que si quedara con vida. Y a veces usamos también una frase conocida, que es que el descanse en paz. Lo usamos para casi todos los que han fallecido. En el caso de Jesús, que también tuvo y pasó, como lo hemos revisado, una muerte violenta, estuvo colgado a la cruz 6 horas. Uno esperaría que la muerte de él acabara con su sufrimiento y pudiésemos decir que descanse en paz. Pero efectivamente lo que vamos a ver hoy día no fue lo que le pasó a nuestro querido Señor, sino que hubo muchos complots, mucha trama que siguió, a pesar de que los fariseos querían terminar con su vida. Igualmente, como lo vamos a ver, Jesús no pudo descansar en paz esos 3 días. Hubo cosas que quisieron seguir haciendo o procurando que no pasaran y que vamos a estudiar en este texto de hoy, un texto un tanto largo, más largo que otros. Entonces no hubo sosiego para él, no hubo una tranquilidad. Habían ocurrido hechos también que ya los vimos un poco diferentes a la muerte de cualquier otro judío. Había habido una oscuridad que ya la describimos, hubo un terremoto, se abrieron sepulcros, cosas que no pasaron, e incluso los primeros en darse cuenta no fueron ni sus discípulos ni los más cercanos, sino romanos dijeron que aquí algo había pasado, que el que había muerto era posiblemente el Hijo de Dios. Y vamos a ver todo este escenario previo a la resurrección que nos va a justamente en esta línea temporal de sucesos guiar para saber que efectivamente, por un lado, Jesús efectivamente estaba muerto cuando fue depositado en esa tumba, pero a su vez toda esa confabulación de los sacerdotes, los principales autoridades judías, sirvió para dar más gloria y más honor a la verdad más importante que nosotros como cristianos conocemos y queremos nuevamente rescatar, que es la verdad de la resurrección, que levanta a Jesús de la tumba y le da toda la autoridad, todo el poder, y hace esta historia y todas las palabras de él y todos los mensajes de él absolutamente verdaderos. Así que es importante tener claridad en estos hechos descritos en muchos de los evangelios. La muerte de Jesús, ya lo dijimos, es muy bien documentada por los 4 evangelistas, de ópticas diferentes, pero que nos van a dar seguridad de lo que pasó en ese momento. Es un hecho que nunca más se ha vuelto a repetir en la historia. Y de eso vamos a hablar hoy día. Entonces, abra su Biblia, la vamos a leer juntos. Vamos a leer desde el versículo 55 hasta el 66. Puede ponerse de pie un momento para que lo leamos en reverencia a Dios. Leamos, dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día,
no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Puede tomar asiento. Oremos entonces por este pasaje. Señor, te damos gracias una vez más de estar en reunión un domingo, que nos bendices con luz, Señor, del sol, con una buena temperatura todavía, y agradecemos, Señor, este tiempo de comunión, que estamos, Señor, reunidos para escuchar tu palabra. Una vez más, háblanos, Señor, guíanos, que toda la exposición sea, Señor, para glorificar tu nombre y exaltar las maravillas que hiciste hace tanto tiempo entre nosotros. Guíanos también para que cuando oremos, Señor, cuando busquemos tu rostro, lo hagamos, Señor, para conocerte más, para entender de mejor manera lo que deseas también en tu voluntad para nosotros, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, que continuemos, Señor, en esta búsqueda personal y esta búsqueda grupal para poder ser una iglesia que refleje realmente lo que tú eres. Te doy gracias, Señor, por estar en esta mañana acá. Pedimos por los que están escuchando, no solamente acá presencialmente, sino también que recibirán este mensaje por las redes, para que tú, Señor, sigas guiando esta iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jesús ha expirado o ha muerto a las 3 de la tarde. Eso es la cronología de los hechos. Vamos a hacer un pequeño recuento de sucesos. Estamos en la Pascua, tal vez del año 30 o el año 33 después de Cristo. Estamos en un periodo de fiesta judío. Y aquí entonces tenemos más detalles de las cosas que sucedieron en torno a esta muerte pública. Y hago el énfasis público porque no murió en una sala de un hospital, no murió, ¿no es cierto?, en un rincón de una habitación, de una casa judía, sino que fue una exposición pública de este hombre y toda una tortura para finalmente a las 3 de la tarde aproximadamente morir. En ese periodo de 3 horas, porque más o menos a las 6:30 de la tarde, igual que nosotros con nuestro horario de invierno, ya se pone el sol y comienza la fiesta de la Pascua. Y sucedieron cosas ahí en ese periodo que se le llama la preparación para poder descolgar a Jesús y para poder preparar los preparativos rituales de las personas que iban a celebrar la Pascua judía. Cuando uno hace, ¿no es cierto?, la revisión de los evangelios, podemos entender por qué, por ejemplo, salieron a quebrarle las piernas a los otros crucificados al lado de Jesús, porque querían acelerar ese proceso de muerte para poder descolgarlos y que ningún cuerpo quedara, ¿no es cierto?, en la cruz colgado, porque a veces sucedía que pasaban días sobre todo en otros lugares, donde podían ser atacados por animales, y eso era un espectáculo cruento, menos en una fiesta. Pero habíamos explicado que antes de esa muerte, de la muerte de Jesús, habían sucedido cosas extrañas, cosas inusuales, cosas que debió haber llamado la atención de uno de los protagonistas que tenemos en esta historia, que son los sacerdotes y fariseos. Debiesen haber entendido que había algo más que la muerte de cualquier, ¿no es cierto?, proclamado o autoproclamado profeta. Habían cosas diferentes que estaban marcando y que tenían que ser evaluadas y vistas como algo al menos inusual. Había pasado lo de la oscuridad, habíamos tenido un terremoto, se había rasgado el velo del templo. Ellos que vivían cercanos al templo podrían haberse dado cuenta. Habían visto cosas que no tendrían por qué haber sucedido. Y aún los que más se dieron cuenta, como lo revisamos en los textos anteriores, los que llegaron a concluir que esa muerte era diferente, era posiblemente el Hijo de Dios, no fueron aquellos que estaban relacionados religiosamente con Jesús o históricamente, ¿no es cierto?, a través del entendimiento de las Escrituras, sino que fueron los romanos. Los que estaban al pie de la cruz pudieron sentir, pudieron vivenciar y dar crédito y decir que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero los fariseos y las personas que estaban ahí no estaban viendo algo que estaba enfrente de sus narices, estaban reconociendo los hechos que se podía sumar 1 más 1 y concluir que es 2. Y aquí vamos a averiguar qué pasa con esos, qué pasa con ellos que niegan de manera soberbia, de manera engreída, de manera voluntaria, cuando hay evidencias más que suficientes
para saber que algo diferente al menos estaba pasando. Así que vamos a centrar nuestra atención sobre los fariseos y los sacerdotes que son mencionados acá. Pero antes de llegar a ellos, se nos aparecen también algunos personajes nuevos que a lo mejor usted no conocía. Se nos describen dos grupos, a saber, las mujeres por un lado, que vamos a describir quiénes son, por si usted no lo sabía, para que tenga ese conocimiento histórico, y por otro lado se nos habla de un tal José de Arimatea, del lugar de donde procedía. ¿Quiénes son esos? Hasta aquí en los evangelios, si usted los revisa, José de Arimatea y estas mujeres aparentemente no estaban en su radar. Pero vamos a dar cuenta que estas mujeres son importantes y José de Arimatea lo que hizo también, de alguna manera, cumplió parte del plan, parte de las escrituras anunciadas por los profetas. Partamos por las mujeres. El versículo 56 dice, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son esas mujeres? Bueno, el texto mismo parte reconociendo que esas mujeres servían y eran seguidoras de Jesús desde Galilea. Por lo tanto, tenemos que concluir que Jesús no andaba solo con 12 discípulos, no era solamente un pequeño grupo muy minúsculo, muy de pocas personas, sino que generalmente, y lo vemos en los relatos, era seguido por multitud de gente. Y multitud de gente no solamente esperando milagros, sino que también, en este caso, había mujeres que atendían sus necesidades básicas. Jesús se dedicaba solamente a predicar, a enseñar, como buen maestro, pero tenía más personas a su alrededor, estos 12, más otros 70 discípulos que al menos son mencionados en la Biblia, y entonces se necesitaba apoyo logístico, podríamos decir, comida, donde dormir, lugares donde, ¿no es cierto?, apoyarse, y las mujeres cumplían ese rol. Es importante entonces destacar esa labor femenina, que no es para en ningún caso de denostarlas o pensar que no cumplían algo importante. Era necesario, así como para nosotros los maridos, ¿no es cierto?, nuestras esposas cuando ayudan y hacen las labores de la casa son valiosísimas, porque de otra manera no podríamos ni trabajar ni hacer nuestras labores habituales. Estas mujeres seguían a Jesús y se nos presenta a la famosa María Magdalena, y quiero sacar al tiro el mito de que María Magdalena era una prostituta, como en muchas partes se le representa. Incluso se ha llegado a especular, no sé de dónde, porque nada indica en la Biblia algo parecido, que tuvo una relación, ¿no es cierto?, ilícita con Jesús. Lo único que dice la Biblia claramente de ella, y lo sabemos por Lucas 8:2 y Marcos 16:9, que era una mujer de la cual habían salido 7 demonios. Una mujer poseída por demonios al cual Jesús, ¿no es cierto?, liberó, y tal vez en gran agradecimiento a él, lo siguió, ¿no es cierto?, por todo lugar, y a lo mejor tenía recursos para ayudar a la alimentación de él y los que lo seguían. Después tenemos mencionados a la otra María, madre de Jacobo y José. Y de ella no tenemos muchas noticias en los otros evangelios para decirnos quién era esta mujer. Y aquí recurría a una fuente histórica paralela, que es del famoso obispo Papías de Heriápolis. No sé si lo conoce, pero era un hombre del primer siglo que fue discípulo del apóstol Juan. Él dice en sus dichos que María, madre de Santiago el menor y de José, o sea, esta misma mujer, era la mujer de Alfeo, era hermana de María, la madre del Señor. Por lo tanto, habría sido tía política de Jesús, a la cual Juan nombra de Cleofas. Ese era su nombre también, María Cleofas. Por lo tanto, esta María tenía un vínculo con los discípulos, por supuesto. Estaban sus hijos entre los seguidores directos y por eso posiblemente ella seguía también a Jesús y les atendía con servicios de alimentación y de algunos, tal vez, cojines, ropa, etcétera, para que ellos se movieran por todo donde andaban. Y finalmente menciona a la madre de los otros apóstoles, los hijos de Zebedeo. De esta sí sabemos un poco más, porque sabemos que Juan el apóstol, y Jacobo, su hermano, eran pescadores en Galilea, eran hijos de Zebedeo, muchas veces se nos dice así. Y en Marcos 15:40, en el relato paralelo de estos hechos, también nos dice que se llamaba esta mujer Salomé, ¿ya? Pero más allá de la identificación puntual de estas 3 mujeres, de quiénes eran o qué hacían, hay algo muy interesante que tenemos que destacar. Y el comentarista Clark, lo cito, dice que para su eterna honra estas mujeres evidenciaron más valor
y apego afectivo a su Señor y Maestro que los discípulos, que habían prometido morir con Él en vez de abandonarlo. Si hay algo que tenemos que destacar de estas mujeres, es su valentía, es su realmente amor hacia Cristo, que no lo dejaron, lo siguieron por todo su ministerio, le sirvieron de muchas maneras, con alimentos y cosas prácticas de la vida, pero en el momento donde quedó solo y donde ninguno de sus discípulos apareció, excepto Juan, recibiendo a María, la madre de Jesús, como su propia madre, que nos describe el Evangelio de Juan eso, estas mujeres son las únicas, más José de Arimatea, que va a aparecer ahora, que estuvieron ahí juntas hasta el final. También corriendo riesgo, por supuesto, porque Jesús es tenido como un criminal peligroso, un criminal sedicioso. Por lo tanto, eso nos habla del valor de las mujeres. Mujeres valientes, mujeres seguras y realmente amorosas y en el sentido afectivo de servirle al Señor hasta al pie de la cruz. Una vez muerto, tal vez pudieron participar cuando descolgaron a Jesús incluso, no lo sabemos. Pero sí podemos ver que realmente fueron mejores en ese sentido, humanamente hablando, en el momento en que los demás lo abandonaron, ellas estuvieron ahí mirando hasta el final esa muerte espantosa en la cruz. El otro hombre, ¿no es cierto?, favorable a Jesús es José de Arimatea. ¿Qué sabemos de él? Algunas cosas que nos presenta Lucas, por ejemplo, 23, 50 y 51, nos dice que era un hombre bueno y justo, un hombre conocido de Judea, un hombre rico también nos dice, y era parte del Sanedrín. Posiblemente estuvo en el juicio ilegal contra Jesús, junto con Nicodemo, impidiendo o deseando que no lo pusiesen, ¿no es cierto?, en la muerte, no lo pusieran en la cruz. Pero acá se nos pone, ¿no es cierto?, como un discípulo de Jesús, tal vez encubierto, nunca, a lo mejor hasta este punto habíamos escuchado de él. Lo seguía a lo mejor de lejos porque era parte del Sanedrín, de los judíos principales y no quiso exponer su caso. Pero aquí una vez más aparece él, o en este caso aparece él, para pedir el cuerpo a Pilato de una manera insospechada. Nadie podría haber hecho eso si no tenía ciertas facultades para acercarse a Pilato. Por lo tanto, era un judío importante, era un judío principal que tenía no solamente la posición, sino también tenía los recursos. Y por eso se nos describe como un hombre rico, porque él regala o presta su propio sepulcro. Y usted sabe que los sepulcros allá en el primer siglo, en Palestina, son como nos describe este pasaje, porque las excavaciones arqueológicas han demostrado que eso eran. Eran excavaciones en la piedra. Una excavación es hacer un hoyo en la piedra y generar varios nichos, porque eran, ¿no es cierto?, sepulcros familiares, para dejar varios cadáveres, y se cerraban, tal cual como también se nos presenta en el texto, con una gran piedra que rodaban por un surco para, ¿no es cierto?, que el olor, que usted sabe que desprenden los muertos, no saliera. Después de un tiempo, muchos sepulcros se abrían, se reducían, igual que acá, se hacen reducciones, y se dejaban en pequeños osamentas, osarios, las cuales se dejaban dentro del sepulcro. Pero nos dice que este sepulcro era nuevo, nadie antes lo había usado. Y tenemos que entender, por esa razón, que José de Arimatea realmente fue un hombre bondadoso, bueno y justo, como se nos describe en la Biblia. No solamente fue discípulo, sino que con su posición, con su riqueza, proveyó a Jesús algo después de la muerte de dignificación o de dignidad. Porque lo que le esperaba a Jesús, como un condenado más, era haberlo descolgado de la cruz y dejarlo posiblemente en una fosa común, ahí en el lugar que se llamaba el Gehenna, que era a las afueras de Jerusalén, donde los cadáveres que no tenían nadie que los pudiese sostener, los dejaban ahí a que también los animales, o los quemaban en algunos casos, eran como el basurero de la ciudad, y ahí posiblemente habría terminado Jesús. Pero sabemos que la Biblia había profetizado incluso este pequeño, que nos parece detalle, pero que un hombre rico pudiese hacer estas funciones. A lo mejor José de Arimatea no sabía específicamente la profecía que nos aparece en Isaías, capítulo 53, versículo 9. Específicamente la parte donde dice, más con los ricos fue en su muerte. ¿Eso qué es? Es que haya ocupado un sepulcro nuevo, labrado en piedra, un sepulcro familiar, especialmente para ese cuerpo que debía reposar en un lugar idealmente conocido,
lo hizo José de Arimatea a lo mejor sin saberlo. Ahora, esto que estoy relatando era de alguna manera algo que en nuestros tiempos nos resulta más fácil tener un lugar donde sepultar gente, pero realmente eso era una gran riqueza que este hombre estaba costeando y que estaba ofreciendo sin esperar nada a cambio de Jesús, que estaba muerto. Por lo tanto, esto también nos muestra de este hombre un corazón piadoso, un corazón amoroso con Jesús, y finalmente todo este cuadro general, quiero decir, que nos habla de que verdaderamente Jesús estaba muerto. Si hay algo que podemos ir viendo en el pasaje y que no podemos discutir, y que así los evangelistas se esfuerzan en mostrar, es que Jesús efectivamente estaba muerto. Fue una ejecución pública donde hubo muchas personas, tanto los partidarios de él, como José de Arimatea, las mujeres en este caso, y también por el lado opositor, los hombres que lo vieron crucificado como los romanos, los mismos fariseos que cruzaron por enfrente, le dijeron cosas antes de morir, estaban seguros de que Jesús estaba muerto. Los ritos fúnebres fueron apresurados, como les decía, porque habían pocas horas de luz que quedaban para que empezara la Pascua. Entonces rápidamente lo descuelgan. Eso es lo que nos dice José de Arimatea. Busca una sábana, tal vez lava su cuerpo apresuradamente. Nicodemo, el Evangelio de Juan nos dice que aportó hierbas aromáticas. Y el texto de Mateo nos dice que las mujeres miraron toda esa escena y vieron perfectamente la tumba donde la pusieron. Por lo tanto, estaban todos los elementos listos, definidos, de un hombre muerto, sepultado, un poco a la costumbre de ellos, en un sepulcro nuevo de un hombre rico, pero que estaba conocido los hechos y era específicamente, ¿no es cierto?, claro lo que estaba sucediendo. Ahora veamos el grupo opositor que se nos relata acá. ¿Qué siguieron haciendo ellos? ¿Qué es lo que estaban planificando? Dice el versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Este grupo opositor, como decía, no estaba conforme ya con haber logrado su principal cometido, que era matar a Jesús. Ellos no estaban, digamos, ya tranquilos, sino que aún muerto Jesús, y estando en una fiesta donde tenían que dedicarse a la fiesta, a recordar los eventos del Éxodo, donde tenían que estar en reposo, porque era un día sagrado de reposo, en vez de guardar ese día, mire lo que hacen, en vez de estar en sus casas, al día siguiente deciden ir donde Pilato, no conforme con que Jesús ya esté muerto, ya esté bien enterrado, con una tumba, con una piedra pesada, sino que ellos empiezan a urdir un plan o estar inquietos, porque tenían, incluso podríamos decir en este aspecto, más fe que sus mismos partidarios, más fe que los propios apóstoles, que no se veían por ninguna parte. Como nos dice los evangelios, ellos estaban tristes y llorando. Esa era la actitud que tenían los que dijeron que iban a morir con Jesús. Aquel que dijo que no lo iba a negar y que después 3 veces lo niega antes que cante el gallo. Ahí vemos cómo el hombre, cómo hacemos promesas y no somos capaces de cumplirlas. Es extraordinario ver cómo estos hombres que no creían en Jesús, tal vez lo veían como un gran profeta, como algún hombre que sí tenía algo de mensaje, estaban más preocupados de lo que estaba pasando con un muerto que estar preocupados de perseguir a los propios discípulos. Los discípulos estaban encerrados pensando que iban a tener represalias, pero no estaba pasando eso. Estaban los fariseos buscando cerrar esa tumba, dejarla clausurada, para que ni siquiera la posibilidad de que hombres intervinieran en esa tumba pasara. Querían dejar cerrado el capítulo de Jesús, y es de alguna manera fe en Jesús, pero una fe tal vez negativa, una fe opositora, como quiera llamarlo, pero creían más, y eso quiero destacar, aunque sea negativamente, creían más que los propios discípulos. Y ellos planifican entonces, y van donde Pilato con el argumento que leemos acá, ¿no es cierto? Le dice así, Señor, nos acordamos que aquel engañador, mire cómo describen a Jesús, como un engañador, ¿ya? Lo dicen así para que Pilato les crea, pero ellos en sí mismos algo de desconfianza tenían, de alguna cosa podía pasar. Nos acordamos que aquel engañador, versículo 63, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré.
Eso Jesús lo dijo públicamente, sus discípulos lo escucharon, los opositores lo escucharon, pero los discípulos no estaban pensando en eso. En cambio ellos, pensando en eso, dijeron, manda pues, 64, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Así están llamando todo el ministerio de Jesús, como un error, como algo que no debería haber ocurrido. Y que sea ese error, dice, peor que el primero. ¿Cuál es el primer error? Que Jesús haya existido, que Jesús haya aparecido, que Jesús haya vivido. Y el peor error es que resucite, realmente cumpla lo que él dijo. Entonces argumentan delante de Pilato, y por supuesto Pilato, que ya había sido complaciente en decidir matar a un hombre inocente, porque no era culpable Jesús, accede y les otorga y le dice, aseguradlo como vosotros sabéis. ¿Y cómo era la usanza? Y es importante estos detalles de cómo se custodiaba, en este caso, por los romanos, una tumba, algo que uno esperaría que no pasara nada. Sabemos, y ya lo dijimos, que era una tumba nueva excavada en piedra, con una gran roca, que entre varios hombres tenía que ser girada. Pero la costumbre romana, o lo que hacían los romanos, cuando nos dice acá que ocuparon un sello romano, es que ellos tendían un cordel y que era puesto con esa laca o cera, ¿no es cierto?, fijada en los extremos, para que nadie sacase ese sello. Ese sello era una advertencia que cualquiera que lo hiciera, por supuesto que todo el peso romano, todo el imperio romano iba a estar contra cualquiera que osara sacar ese sello. Incluso se nos dice en algunos relatos históricos, nos dicen que muchas veces ponían en las tumbas advertencias escritas, ¿ya?, los romanos, para que cualquiera que tratara de sacar un locus religioso, que así se entendía, una tumba, un lugar sagrado, ¿ya?, iba a estar expuesto a las penas, por supuesto, de la persecución romana o del imperio romano. No sabemos aquí si pasó eso, pero sí estaba el sello puesto con laca, ¿no es cierto?, y con el sello de alguno de los procuradores probablemente, de manera que a nadie se le iba a ocurrir siquiera, ¿no es cierto?, osar sacarlo. Y además se nos dice que se le entregó una guardia romana. Una guardia romana estaba compuesta entre 4 y 16 soldados, que no eran cualquier cosa. Usted sabe las historias de Roma, cómo los soldados eran preparados y cómo ellos tenían armas, tenían, ¿no es cierto?, escudos y estaban físicamente capacitados para enfrentar a otro grupo armado eventualmente. Ellos no eran cualquier cosa. Los soldados romanos tenían tal disciplina que cualquiera que no cumpliera su guardia, no cumpliera una función, también estaba en sí mismo expuesto a morir. De manera que poner un sello, poner una guardia romana, ya la dificultad básica de tener una piedra puesta, pesada, que debía salir, ¿no es cierto?, solamente por varios hombres, entonces hace imposible nuevamente, y lo quiero destacar, que Jesús, por ejemplo, como se ha dicho, que Jesús nunca estuvo muerto. No sé si ha escuchado esa historia para negar la resurrección. Dicen que Jesús estuvo muy dañado en la cruz. Jesús estuvo tan dañado que parecía que se hubiese muerto, que se desmayó en la cruz y no se murió. Y entonces lo descolgaron medio entre vivo y muerto y lo dejaron en una tumba fría y después de 3 días salió solito, corrió la piedra inmensa y dijo, no me pasó nada. Eso es ridículo, eso es pensar contra la evidencia, contra el registro histórico que nos está dando certezas, señales de que Jesús estaba muerto y bien muerto y era imposible que él por sí solo saliera de la tumba. El hecho que estos hombres hayan puesto, los sacerdotes hayan pedido la guardia, el sello imperial, aún siendo una tumba difícil de acceder, también nos habla de que no había ninguna posibilidad que pasara lo que ellos querían, que se robaran el cuerpo, que alguien fuera y enfrentara a los romanos, hombres que estaban muertos de miedo, escondidos, que ni siquiera estuvieron al pie de la cruz. Esos hombres no iban a hacer nada ya por ese solo hecho, menos organizar una banda armada, enfrentándose a legionarios romanos, sabiendo que ellos lo iban a enfrentar porque era su, ¿no es cierto?, su labor, su trabajo. Era imposible, ¿ya? Pensemos en otra posibilidad, como también se ha argumentado, que a lo mejor podrían haber pagado a los soldados para dejarlos sacar el cuerpo.
¿De dónde iban a tener recursos los apóstoles? ¿De dónde? Tenían mujeres que le hacían la comida, imagínense. ¿De dónde sacaban recursos para coimear a soldados romanos? ¿Y cuándo un soldado romano iba a dejarse coimear porque no le interesaban para nada las cosas judías? Es imposible, históricamente es imposible que esto haya sucedido. Y yo quiero destacar esto porque en términos muy humanos los fariseos, al hacer estas cosas, probaron aún más el poder de Dios. Glorificamos más a Dios porque en esa idea perniciosa, queriendo tapar, ocultar la verdad, ellos fueron más expuestos a que la verdad de Dios saliera proclamada, glorificada por todos nosotros. Porque no había por dónde, ninguna posibilidad. Y Jesús estaba muerto, bien muerto, estaba en una tumba fría, sin ayuda externa, y estuvo ahí 3 días, custodiados por un sello romano en la tumba y por una guardia romana de muchos hombres armados que hacían imposible acceder a ella. Naturalmente no podía salir, ellos querían que estuviera para siempre Jesús ahí. Pero vamos a saber, y lo vamos a ver más adelante en los próximos capítulos, así que síganos por las redes, síganos próximos domingos, porque vamos a ver cómo solamente Dios podía intervenir todo esto. Bueno, pero quiero ahora que apliquemos esto. Ya les he contado mucho de historia, muchas citas, muchos personajes, pero ¿qué es lo que aprendemos de este texto? ¿Qué es la información valiosa que 2000 años después sacamos de lo que acabamos de leer? Y yo quiero sacar más lecciones de los opositores de Jesús, más de las buenas acciones de José de Arimatea y de las mujeres, que por supuesto tendrán su propia recompensa por haber servido a Jesús hasta el final, aún post-mortem. Pero ¿qué pasó con estos hombres llenos de odio, resentimiento contra Jesús? ¿Qué podemos sacar en limpio de esos religiosos? ¿Se habrán acabado esos religiosos o sigue habiendo esa religiosidad queriendo ocultar la verdad, queriendo que no se sepa lo que Jesús era y oponiéndose a caminos de Dios? ¿Será que ellos no tienen nada que ver con nosotros? Y bueno, la verdad es que sigue habiendo el odio, sigue habiendo resentimiento. La historia de Jesús es de hecho la más odiada, la más denostada. La Biblia es la más investigada para buscarle cosas, errores y cosas que realmente la historia una y otra vez ha probado que son verdaderas, como la resurrección, por ejemplo. Y tenemos que tener claro que eso no viene de la racionalidad, del pensamiento, de realmente un análisis ni científico, ni riguroso, ni concienzudo de los hechos, sino que viene sencillamente de una razón ideológica. ¿A qué me refiero? A que cuando usted ve religiosos sabiendo las Escrituras, conociendo los antecedentes, viendo la evidencia delante de sus narices, ellos lo que hacen es cerrar voluntariamente sus corazones, su mente a la verdad, a lo que se está mostrando. Eso es lo que hace que estos hombres religiosos no quieran aceptar a Jesús, lo hayan matado y aún esperando que no salga nunca de esa tumba para acallar y para cerrar la historia de Jesús para siempre. Pero, por supuesto, la religiosidad que se opone a la verdad y aún que va más allá a cegar la mente o oscurecer el entendimiento de otros, por supuesto que no va a prosperar nunca. Por supuesto que va a ser derrotada, porque usted no puede irse en contra de Dios. Y aquí le cuento que la historia no va a terminar feliz para ellos, por supuesto. Jesús se lo advierte de muchas maneras, se los dijo en su cara estando vivo y eso no les gustaba, por supuesto. Jesús les dice, recuerde, Mateo 23, lo estuvimos viendo muchos capítulos atrás. Le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué definición más clara de lo que ellos estaban haciendo? Ellos no creían en Jesús, pero no solamente no creían en Jesús, no quería que nadie creyera en Jesús. Ellos estaban cerrando el cielo para sí mismos y también para cualquiera que quisiera entrar. Y muchas veces esa religiosidad, ¿no es cierto?, sigue adueñándose, lamentablemente, de la iglesia, lamentablemente de lo que a veces
escuchamos ahí en lugares, a lo mejor no tan de manera tan evidente, tan negativa, hablando mal de Jesús, como el ateísmo, que sí se esfuerza, y ahí vemos algo extraño en el ateísmo, que también sí se esfuerza en desmentir a Dios, que Dios no existe, que Dios es mentira. C.S. Lewis dice con respecto al ateísmo que ni aun los demonios llegaron tan lejos. ¿Por qué? Porque los demonios creen en Jesús, creen en Dios, saben quién es Él. Pero el ateísmo va más allá, a negar la existencia de algo que es evidente por medio de abrir los ojos y ver la creación. Pero la gente está cegada ideológicamente, ya sea ateísmo, ya sean religiosos, de no querer que la verdad salga a la luz, de no querer compartir esa verdad con otros. Se tergiversa, se enmascara, se busca, ¿no es cierto?, sacar lo que está escrito del lugar para no aceptar lo que Dios es. Y eso tenemos que también tomarlo como lección como iglesia. Mire, la historia de la iglesia también nos da lecciones sobre esto. La iglesia tuvo muchas dificultades, especialmente a finales de la Edad Media. Sabemos por qué surgió la Reforma, porque justamente los líderes religiosos de ese tiempo, dueños de la verdad, donde ya el idioma en que estaban escritos, ¿no es cierto?, la Biblia, la más común, era el latín, la Vulgata latina, solamente muy pocas personas accedían a ella. Solamente algunos sabían latín y podían leer la Escritura. Entonces Lutero, una de las cosas que dijo, bueno, tenemos que hacer que todos puedan leer la Biblia. No podemos esconder la verdad de Dios y menos manipularla, los que la conocemos. Que quiso democratizar, entre comillas, el estudio de la palabra. Y por supuesto, la reacción fue totalmente negativa. Que alguien quisiera poner en lengua vernácula, en lengua común, todo lo que, por supuesto, estaba en la Escritura, fue prácticamente penado de muerte, y así muchos murieron quemados por esa razón. Traduciendo al inglés, traduciendo al francés, traduciendo al alemán, las diferentes lenguas, romances que son derivadas del latín, la Biblia. Y eso nos enseña que en realidad no es bueno, y nosotros como iglesia no tenemos nunca que proceder de esa manera, tratando de ocultar la verdad de Dios o manipularla de alguna manera. Si el día de mañana alguien se para aquí adelante y empieza a decir tontera, o sea, yo mismo que me enfermé de la cabeza o de alguna cosa me pasó, ustedes van a ser los responsables en sacarme de alguna manera de decir esas cosas. ¿Y por qué es importante? Porque afortunadamente hemos vuelto a la base fundamental, que es la misma Biblia traducida para todos nosotros. Tenemos la fuente misma de donde salen todas las ideas cristianas, de la cual no le puedo añadir, no le puedo cambiar. Y por eso hacemos tanto énfasis en el estudio participativo, donde todos podamos aclarar las dudas, donde podamos salir de cualquier tergiversación, cualquier cosa que no está ahí escrita. Y ese debe ser el sello de nuestra iglesia y de esta congregación y de ojalá de todas las demás. Pero aún así, 2000 años después, todavía nos enfrentamos a religiosos que quieren pasar por alto lo que la Biblia insiste, define y le quieren añadir o tergiversar las palabras de Dios o de Jesús. Tenemos que tener cuidado de eso, y eso nos enseña un poquito esta historia. La segunda lección negativa es que estos sacerdotes opositores a nuestro Señor no les bastó la burla, como dijimos, la denostación, el ocultar o desviar la verdad. Están cegados al punto, ¿no es cierto?, que se oponen a Dios, se oponen a la autoridad superior. Y aquí quiero decirles que también eso es duro, eso también no lleva a ningún fin. Usted no puede negar que Dios es la autoridad máxima, no puede negar su soberanía, no puede negar todo lo que Él ha hecho, que todo lo que existe es gracias a ese ser supremo, inteligente, todopoderoso. Si usted se va en contra de esas cosas, es una causa perdida. Es como saber que va a estar haciendo una apuesta mala y más encima, ¿no es cierto?, seguir en esa apuesta sabiendo que va a perder. Y así entonces vemos a muchos grupos religiosos o a mucha gente atea que sigue insistiendo en que ellos tienen la razón. Para este grupo religioso, en unos días más, Jesús va a salir de la tumba y ahí los va a dejar con la boca cerrada. Y para los ateos de este tiempo, cuando Jesús vuelva, les va a cerrar la boca, en el sentido que no es verdad lo que ellos están pensando. Irse en contra de Dios
esa ideología, esa forma de orgullo, no puede nunca existir, porque nos va a ir mal, les va a ir mal. Van a quedar en ridículo, van a quedar como tontos, no como más inteligentes, aquellos que piensen que pueden ser más capaces que Dios, más inteligentes o tener una verdad mejor que la de Él. Ahora, ¿cuál es el asunto con nosotros? Y esta es la parte importante. Revisemos nosotros. ¿Es Dios nuestra máxima autoridad? ¿Es Dios el soberano de la iglesia y de nuestras vidas? Porque ya sabemos que para algunas personas, ateos, religiosos, que tergiversan la verdad, que enmascaran la verdad o la ocultan, no hay realmente Dios para ellos. Pero nosotros que decimos ser sus discípulos, que nosotros decimos ser cristianos, seguidores de Cristo, ¿Dios es la autoridad de nuestras vidas? Mire, hay problemas, lamentablemente, y vamos a exponerlo, porque si Dios dice algo, aunque no nos guste, tenemos que hacerle caso. Si Dios define que esto es lo correcto para nosotros, tendríamos que obedecer, ¿o no? Y si somos sus hijos y no obedecemos, ¿qué nos podría pasar? ¿Dios se va a quedar sentado de brazos cruzados? Está desobedeciendo ahí mi hijo. Mire, si Él es la autoridad máxima, si Él es el soberano, mire, ese concepto de la soberanía lo estamos estudiando en los atributos de Dios. Dios es soberano, hizo todas las cosas, tiene el poder, tiene la capacidad, define todo. Si ese solo concepto no nos gusta, yo sé que los cristianos dicen sí, realmente Dios es soberano y teóricamente lo aceptamos. Pero en la práctica no aceptamos la soberanía de Dios, no aceptamos que Él nos dé órdenes, no queremos que nos diga tienes que hacer esto o aquello. Ese es el problema, muy regular, y que en cierta medida se parece a los religiosos de esa época. No querer someterse, no querer estar de acuerdo con lo que Jesús dijo. Y el cristiano a veces se va, no en lo teórico, insisto, en lo práctico, a no obedecer lo que Dios ha establecido, su voluntad, sus decisiones. Él gobierna y rige todo el universo, y eso lo sabemos. Pero anda a pedirle que una persona haga lo que Dios pide. Hasta ahí nomás llegamos. Si Dios dice en el matrimonio, bueno, usted, varón, tiene que amar y cuidar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, es que yo no puedo, es que es tan difícil, es que es demasiado lo que Dios pide. Si a la mujer le dice, respeta a tu marido, sométete a él, no, es que no, tampoco, es que yo no me criaron así, es que no sé cómo hacerlo. ¿Dónde está la autoridad de Dios en eso? En la familia, en el matrimonio. Cuando nos dice, mire, si usted está emparejado, lo que debería pasar es que se casara. Y uno le da una recomendación a algún matrimonio o pareja de acá. No, es que no tengo la plata, que las fiestas, puras justificaciones que nos vienen al caso. Si está en una relación tóxica y todos ven que la cosa no anda por ahí, deje esa pareja, si no es cristiano, haga lo que Dios dice. Si es muy sencillo, la Biblia está expuesta y está traducida para todos. Nadie podía decir, no conozco la Biblia, no sé cómo encontrar la verdad. El problema no es, insisto, saber teóricamente la soberanía y el mandato de Dios. El tema es en la práctica, no lo quiero hacer. Y lo justifico. Y entonces empiezo ¿no es cierto? No, esto no me conviene, no lo toquemos, ni siquiera lo hablemos. Es más fácil hacer esa desconocida a la Biblia. A Dios, finalmente se la está haciendo a Dios, no a mí. Y mire, la verdad que la iglesia está muy mal porque incluso predicamos a un evangelio muy condescendiente. No predicamos, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios, sino que venga, Dios le va a cumplir todo lo que el hombre quiere. Venga y Dios le va a dar muchos beneficios, Dios le va a bendecir. Y partimos atrayendo así a las personas. Cuando la verdad de la milanesa, la verdad de las cosas es que Dios es autoritativo, Dios es la autoridad máxima. Y nos guste o no, tendremos que hacer su voluntad. Si no, adivine qué nos puede pasar. Si usted empieza a irse en contra de Él, si usted empieza a justificarse,
Si usted empieza a decir es que no me parece. ¿Ha leído la historia de Jonás? ¿Ha leído el libro de Jonás en el Antiguo Testamento? ¿Conoce esa historia? Es la historia de un hijo de Dios porfiado absolutamente, que le tienen que pasar grandes cosas, cosas increíbles, como estar dentro de un pez por 3 días, para salir y hacer lo que Dios le había mandado desde un principio. Entonces, no hagamos lo que estos fariseos estaban haciendo, negando la verdad de Dios, ocultándola, yéndose en contra de lo que Dios ya había establecido, que iba a resucitar, pero ellos no, que no resucite. ¿Cómo podemos ser así? ¿Cómo las personas pueden ser así? Irse en contra de Dios. Y si lo pensamos en la teoría, es necio, es tonto. Es algo que no tiene sentido, que no nos va a ir bien. Porque Dios, como Padre, sobre todo a sus hijos, no lo deja así nomás, que eso es lo peor que podría pasarnos. Por último, a los religiosos, a los ateos, Dios los deja ahí y al final de su vida irán a dar cuenta. Pero a sus hijos, ¿qué es lo que hace un padre correcto? Lo disciplina. No nos deja ahí nomás. Muchas veces nos va a tener que hacer sufrir. Muchas veces vamos a tener que padecer y pasarla mal un tiempo, con tal de que corrijamos, con tal de que hagamos lo que Él nos pide. Por lo tanto, esto no es si me parece, no es optativo, no es si me gusta. Tengo que someterme a Él, porque si no lo hago, voy a tener problemas con Dios, que es Padre y que quiere lo mejor para sus hijos. Entonces no nos vayamos contra Dios, no nos vayamos contra su Hijo. Ninguna verdad de la Biblia puede ser tomada a la ligera. Tiene que ser considerada y tiene que ser atendida. Y si hay algo que nos muestra este texto muy claramente es eso, que no se puede ir contra la autoridad de Dios. No puede tapar el sol con un dedo. No podemos tapar a Dios ni sacarlo de nuestra cabeza ni de nuestras vidas. Es imposible. Y tenemos que someternos a Él. Entonces, si nos dice, sea buenos padres, seamos buenos padres. Si nos dice, ame a su esposa, ámela. Si nos dice, la mujer respete y somete a su marido, hagámoslo. Hay tantas cosas que están en su palabra y no porque estén ahí o existan, ¿no es cierto? La estamos haciendo muchas veces, poco o nada. Entonces, muchas veces la gente termina en la iglesia diciendo, no, es que no soy feliz, es que no estoy bien, es que Dios no me ayuda. Pero es que Dios ya proveyó la ayuda, ya nos dijo cómo son las cosas, ya nos demarcó la cancha, las reglas del juego son claras, pero uno no quiere ver eso, uno no quiere someterse a eso. Entonces cuando pasan cosas y suceden cosas malas y a veces hasta terribles, entonces, ay, pobrecito del hermano, oremos. Está bien, oramos por los hermanos, vamos a seguir en eso. No se trata de no orar y de no apoyarnos en nuestra debilidad. Pero ¿cuánto nos ahorraríamos si nos sometemos a la voluntad de Dios? Nos desgastamos y nos cansamos haciendo cualquier otra cosa. Nos esforzamos en cosas que no son las que Dios nos pide. Y nos desenfocamos, entonces el camino se hace más difícil. Y con esto quiero terminar. Escuche lo que Dios nos recuerda en boca del profeta Isaías, Isaías 55:2. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Mire qué claro el profeta. En recordarnos que no estamos para hacer lo que queremos. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? ¿Cuántas veces nos esforzamos y trabajamos y hacemos cosas por nuestra cuenta? Nunca preguntándole a Dios si es lo que hay que hacer, ni es lo correcto. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Oídme atentamente, dice el Señor. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Si usted oye bien, y si lo hace, por supuesto, y lo lleva a la práctica, va a comer del bien, va a estar saciada y deleitará su alma. Muchas veces no tenemos paz, no estamos tranquilos, aún en la iglesia, porque no estamos obedeciendo la voz de Dios y no estamos yendo contra Él. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y Dios tiene ya un plan y ya va a hacer las cosas como a Él le parece. Entonces debemos someternos, porque hay promesa, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, con abundancia. Versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Qué mejor deseo de nuestro Dios de vivir bien,
de vivir conforme a lo que Él pide. Si los deseos de Dios no son malos, al contrario, son totalmente buenos. Pero nosotros no queremos, nosotros somos los duros de cabeza, como estos fariseos que no querían que Jesús triunfara, que Jesús saliera de esa tumba, totalmente en contra de Dios y haciendo que nadie aceptara la verdad de Jesús. Entonces, esto es, hermanos, tal vez la gran lección de este pasaje, que es muy histórico, que tiene elementos de historia, pero que finalmente lo más importante es cómo nosotros tomamos esa historia, tomamos la acción perversa de estos hombres y la aplicamos en nuestra vida. Y hoy día le digo, sometámonos al Señor, obedezcamos al Señor. A nadie le parece bueno o a nadie le parece sencillo. Si yo estoy de acuerdo, yo también soy igual que ustedes en eso. Somos rebeldes, no queremos, somos pecadores por naturaleza. Pero el Señor nos demanda esto, porque hay muchas más ventajas que tú le obedezcas. Porque es mucho mejor obedecerle y hacer su voluntad que seguir siendo duro de cabeza, porque va a quedar como un tonto, va a ser expuesto al ridículo y finalmente su vida va a seguir, ¿no es cierto?, cuesta abajo. Así que atendamos la voz de Dios. No gastemos el dinero en lo que no es pan, nuestro trabajo en lo que nos sacia, sino que vengamos y escuchemos y hagamos vivir nuestra alma. Amén. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo, sabiendo, Señor, y esperando en esta cronología tu resurrección como la señal más evidente, más milagrosa y gloriosa de que tú eres Dios. Señor, te agradezco por este pasaje, te agradezco por cada cosa que tú enseñas, Señor, aún en la historia de tu muerte y tu resurrección, Señor. Haces, Señor, oír tu voz claramente. Te pido por esta iglesia, Señor, te pido que la exhortación llegue a cada uno de nosotros y aún a los que nos van a escuchar por las redes, para que tomemos en consideración tu palabra, que escuchemos tu voz, que hagamos caso, Señor, de cada cosa que tú nos demandas. Señor, bendice, Señor, también a las personas que no son creyentes, Señor, que puedan escuchar, que puedan entender, que puedan recibir, que tú no estás sencillamente para cumplir nuestros caprichosos deseos, sino para darnos una mejor vida, una vida eterna en el cielo, y que muchas veces, Señor, como discípulos tuyos no queremos aceptar esa verdad. Transforma nuestro entendimiento, haznos prácticos, Señor, en el sentido de hacer tu voluntad y hacer tu palabra, Señor. No solamente oidores, sino hacedores, Señor, de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y nos preparamos, Señor, a través de esta canción para recordar tu sacrificio inmenso, para recibir el pan, Señor, y el vino como prueba también física de que estás con nosotros. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a cantar una canción. Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento, mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su salvo soy, aleluya.
posible que Jesús como a su Hijo Él me recibió. Y su nombre llevó, su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer, Él me otorgó. Y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Declarado justo soy en él. Amén. Puede tomar asiento un momento. Vamos a pasar a este momento importante también, que es la Santa Cena. Y quiero pedirle a mis hermanos Sergio y Carlos. Salvación, mi